Muy buenas astrófilos de todo el mundo. Yo soy Luis Miguel Azorín y os doy la bienvenida a un nuevo vídeo de Astro Academy, vuestro canal de YouTube, vuestro podcast y vuestra escuela online sobre lo que nos apasiona, la astronomía, la astrofotografía y todo lo relacionado con el universo y el espacio. Hoy os traemos una comparativa muy esperada y que no existe ni en habla hispana ni en habla inglesa. Se trata de la comparativa de calidad óptica entre el nuevo SV-Bony SV555, el quintuplete Apo-Petzval más ambicioso de la marca SV-Bony que salió recientemente al mercado, y el William Optics RedCat 51, todo un clásico en astrofotografía y el telescopio que pretende batir SV-Bony con su modelo. Hemos cogido estos dos telescopios y los hemos puesto a capturar durante 30 minutos la gran nebulosa de Orión, con la misma cámara y sobre la misma montura. ¿Quieres ver los resultados? Vamos al ordenador. Pues aquí estamos en PixInsight para realizar esta comparativa entre estas imágenes capturadas por el SV-Bony SV555 y el William Optics RedCat 51. Vamos a revisar una imagen light de cada uno de estos telescopios y vamos a revisar también el apilado de 30 minutos de cada uno de ellos. En primer lugar, vamos a empezar revisando las imágenes light. En este caso tenemos a la izquierda el light del SV555 y a la derecha el light del RedCat 51. Pero antes de empezar con la comparativa, tengo que decir que, como se puede apreciar en la imagen de la izquierda, la imagen capturada con el SV555 da la impresión de que hay un viñeteo alrededor de la imagen con una zona central más iluminada. Esto en realidad se debe principalmente a que tuvimos un problema de condensación con el SV555, ya que fue el telescopio que se probó en primer lugar, el que estuvo más tiempo colocado sobre la montura y sobre el que tuvimos un problema de condensación que se prolongó durante prácticamente toda la sesión. Realmente durante la captura de las imágenes la lente estaba ligeramente empañada, algo que no ocurrió con el RedCat, que se montó posteriormente y no le dio tiempo a empañarse. En cualquier caso, creo que los datos que hemos obtenido son más que suficientes para realizar una comparativa casi a fondo de estos dos telescopios y poder sacar conclusiones. Bien, en primer lugar cabe decir que a esta ampliación prácticamente podríamos decir que las dos imágenes están capturadas con el mismo telescopio. Si observamos las dimensiones de la nebulosa de Orión, lo que representan en el porcentaje de la fotografía, podemos ver que trabajamos con dos equipos equivalentes en cuanto a distancia focal. También revisando los colores a esta ampliación, observo prácticamente lo mismo en las dos imágenes. Veo unos colores muy naturales en las nebulosas, con unos tonos magenta en la parte central. Aquí en la Running Man Nebula se pueden apreciar perfectamente los tonos azulados, los tonos magentas, así que podríamos decir que son dos telescopios equivalentes en cuanto a distancia focal y en cuanto a corrección de color, por lo menos visto desde esta distancia. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es aproximarnos más a la fotografía para ver más detalles. Vamos a empezar con el SV555, nos aproximamos a la nebulosa de Orión y vamos a echarle un vistazo a las estrellas. Lo primero que nos llama la atención del SV555 es esta característica forma que tienen las estrellas. Ha habido algunas unidades que han salido con pinzamientos ópticos generando deformaciones en las estrellas. Yo no podría asegurar si esta unidad adolece de algún pinzamiento óptico. En principio estas puntas nos pueden indicar que podría tener algo de pinzamiento óptico, pero no debemos olvidar que el SV555 dispone de un diafragma manual que va desde f4.5 hasta f22. No olvidemos que se trata de un telescopio o de una lente que se encuentra en un punto intermedio entre el mundo de los telescopios y el mundo de los objetivos fotográficos, donde las aperturas variables son algo bastante común. ¿Y qué ocurre con las lentes fotográficas cuando tenemos un diafragma que podemos abrir y cerrar? Pues que las propias palas del diafragma suelen provocar difracción en las imágenes, generando muchas veces puntas en las estrellas incluso a máxima apertura. Por lo tanto, ¿podríamos asegurar que esta unidad tiene algo de pinzamiento óptico? Puede ser que tenga algo de pinzamiento óptico, pero sin duda también parte de las puntas que vemos en las estrellas están causadas por las palas del diafragma del objetivo. Vamos a revisar ahora también el aspecto de las estrellas en el RedCat. Nos vamos a la misma ampliación, vamos a coger la misma zona, la zona esta de aquí, y vamos a ver el aspecto de las estrellas.
Como podemos ver, el aspecto de las estrellas en el caso del Red Cat es mucho más correcto que el aspecto de las estrellas en el caso del SV Bony. En el caso del Red Cat tenemos estrellas muy redonditas, estrellas muy correctas, si bien es cierto que acercándonos mucho, quizá podríamos decir que ciertas estrellas muestran también algo de puntas, pero es algo tan sutil que pasa totalmente desapercibido. Vamos a revisar estas estrellas más brillantes de aquí, que serían estas de aquí, y fíjate cómo en esta estrella de aquí resulta más evidente esa difracción de la luz, esas puntas que se generan en la estrella, pero el efecto que vemos en el caso del Red Cat no tiene nada que ver con el efecto que vemos en el caso del SV Bony, donde esas puntas son mucho más evidentes. Vamos a revisar el aspecto de las estrellas en las esquinas en cada uno de los telescopios. Nos venimos aquí hasta la esquina y vamos a irnos al mismo punto en el Red Cat. Bien, pues en ambos telescopios observo estrellas totalmente puntuales. Incluso podría llegar a decir que las estrellas que ofrece el SV555 en esta esquina superior derecha, son incluso más pequeñas y puntuales, pero en cualquier caso son estrellas totalmente puntuales en ambos telescopios, estrellas muy correctas. Vamos a la esquina inferior derecha. Encontramos lo mismo en el caso del SV555, estrellas totalmente puntuales, pero en el caso del Red Cat, fíjate que en esta esquina muestra algo de coma. Es una coma muy sutil, pero es visible. Las estrellas están ligeramente deformadas debido a esa coma que presenta el telescopio en esta esquina. Vamos a revisar el resto de esquinas. Esquina inferior izquierda. Observamos algo muy parecido, estrellas totalmente puntuales en el SV555 y estrellas algo más engrosadas y con una ligera coma en el Red Cat, y esquina superior izquierda, donde en este caso observo estrellas muy correctas en ambos telescopios. Una vez más me da la impresión de ver estrellas más pequeñitas y más puntuales en el SV555 que en el Red Cat, pero en cualquiera de los casos son estrellas muy correctas y muy puntuales en ambos telescopios. Hecha esta primera valoración de ambos telescopios directamente sobre los light de cada uno de ellos, lo que vamos a hacer ahora va a ser revisar el apilado de cada una de estas secuencias de fotografía para ver lo que tendríamos tras apilar una sesión de astrofotografía. Pues aquí tenemos abiertos los dos apilados y una vez más se observa este pequeño problema que tuvimos con el SV555 de condensación. Fíjate que aquí sobre las imágenes apiladas resulta más evidente el halo de empañado central de la lente, además de este reflejo que se introduce por aquí, que está relacionado también con el empañado de la lente, ya que durante la noche que realizamos estas pruebas teníamos luna y probablemente nos produjo este reflejo que tenemos aquí en conjunto con la condensación. En el caso del Red Cat tenemos una imagen mucho más plana, donde llegamos incluso a intuir esas nebulosidades que envuelven a la zona donde se encuentra la nebulosa de Orión. Vamos a acercarnos más para ver la imagen más de cerca. Vemos más o menos lo mismo que hemos visto con los light, pero en este caso más definido. Tenemos aquí estas estrellas con estas puntas que ya hemos visto anteriormente, que probablemente están ocasionadas por el diafragma de la lente, aunque no podemos descartar que haya algo de pinzamiento también. En el caso del Red Cat tenemos igualmente puntitas en las estrellas, ya lo hemos visto en la revisión de los light, pero en este caso al ser un apilado resulta mucho más evidente que las estrellas más brillantes presentan un cierto número de espicas o puntas, aunque son espicas mucho más finas y delicadas que las que introduce el SV, que son, como puedes ver, mucho más toscas. Y en cuanto a la definición de la imagen, pues vamos a fijarnos en la zona donde tenemos más detalles en las nebulosas. Y como podemos ver, el detalle de ambas imágenes es muy parecido. Podría decir que el detalle que proporciona el Red Cat es ligeramente superior al detalle que proporciona el SV, aunque están realmente muy próximos, y no podría asegurar que esta pequeña falta de detalle que aprecio en el SV Bony no sea debido al problema de condensación. Pero aún así yo veo un detalle muy similar entre ambas lentes. Y en cuanto a los colores,
Bueno, me da la impresión de que el RedCat aporta una tonalidad más roja a la imagen. Evidentemente, aquí podemos ver una tonalidad más rojiza en general en la fotografía que aquí, donde apreciamos una tonalidad mucho más azulada. Podemos apreciar perfectamente los tonos rojizos, los tonos magenta de las nebulosas, pero en general tenemos una tonalidad más neutra, más azulada que la tonalidad rojiza que tenemos en el caso del RedCat. No aprecio ninguna aberración cromática y lo que sí que aprecio es que en esta estrella de aquí tenemos un halo que, si bien es cierto que en el RedCat también resulta visible de forma muy tenue, en el caso del SV-Bony es mucho más evidente. Para realizar estas fotografías se utilizó un filtro de corte UV-IR, que probablemente está produciendo este halo, pero resulta llamativo que en el caso del SV555 ese halo es mucho más visible. ¿Puede ser una combinación entre el halo producido por el filtro y la lente? Lo curioso es que este halo no está producido por la condensación en la lente, ya que lo he observado anteriormente en otras sesiones de astrofotografía con este mismo telescopio y con este mismo filtro. Los colores de las estrellas son bastante correctos, podemos ver estrellas rojizas por el campo de imagen. Estas estrellas son muy correctas. Por aquí también tenemos estas estrellas con unos colores bastante correctos también. Y vámonos ahora una vez más a las esquinas de la imagen. Aquí tenemos esquina superior derecha y esquina superior derecha en el SV-Bony. Y curiosamente observo una mejor imagen y unas estrellas más correctas en la imagen apilada del SV-Bony que en la del RedCat. En la del RedCat podemos observar cómo todas las estrellas presentan algo de coma y en general un aspecto más engrosado que la imagen del SV-Bony, donde tenemos estrellas más puntuales y totalmente libres de coma. Vamos a revisar el resto de esquinas. Más o menos lo mismo, estrellas más correctas en el SV-Bony que en el RedCat, donde apreciamos una ligera coma. Esquina inferior izquierda, lo mismo, estrellas mejor corregidas y más puntuales en el SV-Bony que en el RedCat, donde seguimos viendo estrellas algo más engrosadas y con una ligera coma. Y esquina superior izquierda, exactamente lo mismo, estrellas mejor corregidas en el SV-Bony que en el RedCat. Así que, resultados sorprendentes con estos dos telescopios. Hay quien afirma que el SV-Bony es el mismo telescopio que el RedCat a mitad de precio. Evidentemente no es el mismo telescopio, pero sí que son dos telescopios equivalentes en muchísimas cosas. Como hemos visto, cada uno de ellos tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles, con aspectos en los que destaca el SV-Bony sobre el RedCat y con aspectos en los que destaca el RedCat sobre el SV-Bony. Bueno, creo que los resultados de esta comparativa son bastante concluyentes. Si bien es cierto que, como te he dicho, con el SV555 sufrimos un problema de condensación, el aspecto de las estrellas es claramente más tosco que la imagen que nos da el RedCat. La imagen del RedCat también es ligeramente más definida, aunque esto podría estar viéndose también afectado por el problema de la condensación. También debemos tener en cuenta que a día de hoy disponemos de herramientas de procesado como Blur Exterminator que nos permiten obtener estrellas más pequeñas y puntuales y detalles mejor definidos en nuestras astrofotografías. Y por último, no debemos dejar de lado que el RedCat 51 cuesta casi el doble que el SV555. Así que con toda esta información ya hemos puesto sobre la mesa pros y contras de cada uno de estos dos tubos que se encuentran tan próximos entre sí. Y ya debes de ser tú el que decida con cuál se quedaría. Puedes decírmelo abajo en los comentarios. Espero que hayas disfrutado de este vídeo y nos vemos de nuevo en el próximo vídeo de Astro Academy.